A ver, no, ahora tengo que poner el internet. Esto es este. Vamos a empezar con la creepypasta que dijo Noxy que no sabía qué es lo que estaba viendo. ¿Qué prefieres? ¿30, 50 abrazos? ¿O cabrón. Vaya, su relación está escalando muy fuerte. ¿Recuerdan los mitos sobre los videojuegos extraños que se compartían mano a mano? Ya saben, mitos que originalmente empezaron con disquetes en los 90s, y que desaparecieron al mismo tiempo que los discos reemplazaron a los disquetes como Pero tú medio no principal tienes. de distribución de archivos. Esos mitos que Hay contaban cinturones al cómo al respecto. insertarlos en tu computadora un juego raro, experimental y críptico inyectaba el disco del pobre diablo con montones de datos basura hasta dejarlo inservible, o en su defecto te dejaba unas coordenadas que convertía la historia en una búsqueda del tesoro imposible. Bueno, no eran del todo mitos. Es justo Quiero desde decir, la sacando red todas del esas historias que no eran más que exageraciones de hechos que evidentemente nunca sucedieron, durante el 2013 hasta mediados del 2014 se empezaron a vender discos bootleg de distintas series en la ciudad en la que resido. Conozco a varias personas con las cuales compartí estas curiosas experiencias, pero sin dudas la más extraña o mejor 50. desafortunada fue la que le ocurrió a mi primo. Fan Por de parte de unos padres que Group veían como la mejor oferta posible un Only Enough. título que anuncie más de 100 Esto se hace juegos en fácil. uno, mi primo terminó No, adquiriendo no fue uno tan de fácil. estos discos, sacando el claro hecho de que todos los juegos eran robados de alguna Only parte de Fan Group internet sí o dice de algo así. desarrolladores anónimos, los cuales seguramente no dieron su permiso para la distribución de su trabajo. Estas colecciones eran muy extrañas, refiriéndome a la selección de cosas que elegían mostrar, ya que parecían algo malintencionadas. Como por ejemplo, tengo una amiga a la que en uno de estos CDs le había tocado un video recopilatorio de Screamers para trolear a tus amigos, o videos con leyendas que anunciaban satanismo en series infantiles por parte de alguna asociación religiosa. ¡Ay, sí es cierto! Recuerdo ese video. Bueno, perdón. Primo ya Pero se había ya sé de qué acostumbrado hablan. a consumir Vamos. juegos extremadamente violentos por internet. No es ninguna rareza que varios sitios web que albergaban juegos Flash tenían una pestaña de juegos sangrientos. Puse el que Tampoco dijiste quiero ser tan que no sabías qué exagerada, era. muchas veces eran juegos con humor ¿Cómo? verde que trataban de hacer comedia en base al absurdismo de ver a El personajes creepypasta infantiles en recuperada. situaciones más adultas o Se violentas. desconoce ¿Y el ese nombre juego exacto. no parecía una excepción a la norma? Dentro de una colección bootleg de Mario Bros, había un juego particularmente extraño. Según lo que pude entender que me contó mi primo, el juego empezaba con una cinemática que contaba cómo Ese Mario, Pac-Man está Luigi y encabronadísimo. Peach habían sido secuestrados y era la tarea de un nuevo personaje humano rescatarlos. Los gráficos de este personaje eran prácticamente idénticos a los de Luigi, pero con tonalidades más cálidas, y es aquí donde se termina lo normal del juego. Cada vez que un enemigo te golpeaba, el personaje moría de formas exageradamente explícitas, y por lo que entendí, el juego era complicado por lo tosco de sus controles y diseño de niveles que parecía buscar que no llegarás al final, por la amplia cantidad de obstáculos y enemigos regados. Si superabas los niveles con puntajes altos, el juego te recompensaba con escenas bizarras donde en una especie de live fiction, ¿Qué es eso? construido con imágenes reales sacadas de Dios sabe dónde, contaba la historia del propio juego, lo que nivel tras nivel ocurría. O bueno, esto es lo que yo supongo, porque estaba en otro idioma que mi primo desconocía en el momento. Al llegar al último nivel finalmente en el castillo del rey Koopa, no es se Luigi, veía es como otra los tres cosa. personajes atados estaban sobre una plataforma a punto de caer hacia la lava, y una normalmente grande rey Koopa esperaba el ataque. Según, y esta batalla era por demás injusta, pero si lograbas vencerlo el enemigo como era normal en este juego explotaba en sangre, y una cinemática se activaba. En ese intento de realismo extraño, el personaje activaba una palanca donde lentamente se veía como una escena de alguna película de terror.
las personas Eso con los pues. gorros de los hermanos Mario, y la corona de la princesa dibujada por encima, se hundían en un foso de agua hirviendo, y no creo que sea ¿Esto no necesario es del decir Arca Perdida? explícitamente lo que sucedía. Solo aclarar el cómo salían gritos y quejidos cuales sonaban muy dramáticos para ser reales, de una forma tan estridente que el audio se saturaba, por lo que alertó a mis tíos descubriendo con horror secuencias de imágenes explícitas y su pobre hijo viendo esto desde el computador. Días después fueron a quejarse con el hombre que les vendió ese disco, pero ya no había nada que hacer, él no hacía ninguno de estos discos y mucho menos los Golazo. juegos. Para ser justa con él, la verdad nadie pensaría que este material horrible podría esconderse dentro de un juego, dentro de una recopilación sobre una de las mascotas infantiles más conocidas en el mundo. ¿Qué? Si cuento esto ahora, es porque encontré por accidente más información sobre este juego. Mientras utilizaba normalmente Facebook, llegué a una publicación, que me llevó a un grupo, cual me llevó a una página y foro italiano sobre videogaming. Allí encontré capturas de lo que terminé reconociendo como ese juego. Así que en este punto realmente curiosa, intentando entender lo mejor posible las publicaciones archivadas, este juego era una especie de sátira. Según lo que pude entender ahora, esas escenas que aparecían al concretar un nivel con puntaje alto, estaban en italiano y eran una especie de crítica a la franquicia de Mario Bros. Y a la propia industria de los videojuegos. Lo que mi primo Estoy terminó confundido jugando era también, una versión incompleta. Chamoy. Dentro de sus Se páginas siente raro. específicas para hablar sobre ese tema, habían fechas, registros, imágenes y links de descarga. Dentro de los registros que hacían, pude ver imágenes cada vez más explícitas, peores de las que aparecieron en el juego incompleto, con el objetivo de Es choquear y hacer como humor negro. que Este es juego estaba destinado para un creepypasta, festival local con temática Tech experimental y Media, política. los media, todo a medias. Siendo sincera, todo esto terminó con una explicación bastante lógica, pero creo que a veces la gente lleva sus expresiones artísticas, si se le podría decir así, hasta un punto donde es difícil darles algún tipo de mérito o tomar su crítica en serio, porque bueno, ¿qué carajos se supone que es esto? Se sintió raro. A ver, ¿qué otras hay? Vamos otra vez en orden. Esa te pasa sí, como que está muy raro. Vamos a ver, ya les había puesto una marca para ver. Esto dijo que era una ritual. Todo a medias. Dura que puedo recomendar algo, dura casi una hora. Pues tenemos rato, así que si quieres, sí, porque de aquí a los que me puso, porque esto recuerdo que me dijo que era un ritual, que esto ya, que esto era aparte. ¿Y esto qué eras? Papeles rotos. Ay, es que no puedes poner links. Se me fue ese detalle. Solo creo que mis mods pueden. Se llaman, ¿no eran las drogas? ¿Es este? Mi nombre es Ian. Soy un exadicto a las drogas. Solía drogarme con LSD, anfetaminas y metanfetaminas. Buenas tardes, Ian. Dime, ¿cómo te encuentras hoy? A mí no me venga con ese jueguito.
Sé cómo son ustedes y sé que no le importa cómo estoy, ni nada. Usted solo quiere saber. ¿Qué pasó esa noche? No eran las drogas. No me Difícil que una pongas en el creepypasta. papel de malvado, Ian. Eres un adulto, a pesar de todo, y tienes que entender que estoy aquí para ayudar a entender qué pasó. Lamento que tengas que sacar a relucir esos Usualmente son recuerdos, buenas o pero malas. necesito que me digas lo que sucedió para poder ayudarte. Eso es lo que todos dicen. ¿No? Bien, te diré lo que necesitas saber, pero no me importa si me crees o no. Respóndeme algo antes. ¿Cómo es que alguien adicto a drogas fuertes como esas, las deja de tomar así por así, sin tener secuelas, ni nada? ¿Sí? Oh, amigo. Si hubieras visto lo que yo. Ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Las drogas fueron el menor de mis problemas. Sin embargo, en su momento fueron los auténticos demonios de este relato. Esto no empieza de manera particular, ni nada por el estilo. Empieza como la historia de cualquier fracasado en la vida, Y sin objetivos, dice... sin Puedes compasión. decirme Éramos Nemo. yo, mi abuela, mi hermana y mis padres. Éramos una buena familia, al menos cuando era niño. Solíamos tener una Solo casa yo, con nada un más yo gran insistí patio y mi tanto padre nos en, había en construido seguirte una diciendo casita de Nemo. juegos donde iba a jugar con mi hermana. Todo era bueno en esos días. Mi abuela se sentaba en el patio, con nuestro labrador a su lado, y nosotros jugando. Ay, Mi afición cabrón. era dibujar, solía dibujar mucho. Dibujaba a los pájaros, trataba de copiar los dibujos que veía en la televisión, a mi abuela, todo. Dibujar era mi pequeño escape del mundo, aunque en ese entonces no tenía de qué escapar. Repito. Sin embargo, a los 11 años, mi madre cayó en las garras de la leucemia. Luchó todo lo que pudo durante un largo año, el último año de su vida. Su sonrisa brillante se apagaba cada día más. Y un día, a la vista de mis ojos, no pudo pelear más. Ella era el pilar de la familia, era la de los pantalones en la casa. La que llegaba e inundaba todo con su aura de paz. Mi mamá barría los problemas de la casa con su felicidad. Siempre se esforzó para que los problemas solo sean algo temporal. No pude estar más destrozado al verla morir ante mis ojos. Después de su Ok. muerte, renegué toda existencia de Dios y de su supuesta bondad divina. Generé un odio al destino y a la suerte, mi mamá no merecía Me lo que le caga pasó, ese y tipo. tampoco lo que le pasó a mi familia a raíz de ese hecho. Mi padre, si se podía llamar así, era un hombre cegado por su codicia y envenenado de egoísmo. Mi madre lo mantenía como una buena persona. Gracias a ella, él era bueno con Sarah nosotros, Van y Vliet. era estable. Esa mujer sacaba lo mejor de él. Pero, cuando ella se fue, su apatía y frialdad fueron dignas Me de alguien caga a quien ese el alma tipo. le fue arrebatada. No estuvo ahí para apoyarnos. De alguna forma, se hizo con el dinero de la póliza de mi madre. Mantenía bajo amenaza a mi abuela, inclusive llegó a golpearla. Algunas noches traía prostitutas a casa, mientras tomaba whiskies con cierta elegancia. Hasta trató de que mantenga relaciones con ellas, para que me haga todo un hombre, según él. A Yo la quería ser mierda. fuerte por mi hermana y mi abuela. Pero lidiar con la muerte de mi madre, el constante abuso, la falta de respuestas de mi padre, me hacían enloquecer, llenándome de furia, pero a la vez, de miedo. Ay, gordita. En la escuela reflejaba todo el odio que sentía. Cuando algún idiota se quería pasar de listo, le pegaba una buena paliza. Aun si era más grande que yo, arremetía con toda la violencia posible. Estaba lleno de odio, y culpa de eso me suspendieron varias veces. Al mismo tiempo, llamé la atención de cierta gente de malos hábitos, ya sabes. Empecé a salir a la calle con ellos. Ellos robaban a la gente, la golpeaban, y se metían en el cuerpo cualquier sustancia que te imaginas. Estaba consciente de que no era la mejor decisión rodearme de gente así, pero al menos no me sentía tan abandonado y desprotegido, cada vez me sentía más fuerte, con más ganas de enfrentar a mi padre. Del Obviamente, tianguis. tuve que adaptarme a varios de sus hábitos. Yo no robaba a la gente ni golpeaba a cualquiera. No me interesaban hacer esas cosas, En una puesto que etiqueta yo que no quería lastimar decía a nadie que no Super tratara de lastimarme a Creepypasta mí. 64. En lo que sí me metí profundamente, como puedes suponer, en las drogas y el alcohol. Empecé con marihuana, a la cual mezclábamos con ciertos hongos alucinógenos. Al escapar de este mundo, sentía que podía volar, buscaba a mi madre, De ahí pero no la también me sacó a encontraba. mí. Quería encontrarla, lo cual me incitó a volar más. Y más. Mi pandilla, si podía llamarse así, constaba de 3 personas además de mí. Primero estaba Ethan. Su nombre era parecido al mío, y siempre bromeábamos con eso.
Él era Era lo de más la cercano a paca mi de mejor 5 amigo. pesos todo. Él era como yo, no tenía intenciones de robar ni de golpear personas, pero era bastante hostigado por los otros dos Oferta que miembros. chinga a su De madre buen todo a corazón, 5 usaba pesos. anteojos, tenía el pelo afro alargado hacia arriba, lo que me hacía recordar a Marge Simpson, y yo lo molestaba con eso. Vino de los barrios bajos de Detroit. Hizo Aunque sus no le propias gustaba, robar es lo que le permitió cambiar de ropa ilustraciones. humilde a lo que él consideraba decente. Él no estaba corrompido del todo y tenía límites, por lo cual los otros dos lo presionaban bastante. Luego estaba el líder del grupo, Jaco. Su nombre real era Jacobo, por lo que puedes suponer que era judío, hecho que a él le daba bastante vergüenza, por lo tanto pedía estrictamente que lo llamásemos Jaco. A pesar de que era manipulador, y por así decirlo, un perfecto sociópata, quería a la pandilla y se aseguraba de su bienestar. Quitando esa lealtad, realmente era un cabrón y un ladrón indiscutible. Tenía una frialdad que no coincidía con su apariencia de rapero drogadicto. A pesar de que tenía mucha inteligencia, amaba drogarse, y las drogas lo llevaban a un estado en donde su frialdad se veía corrompida por la furia. A Y la ahí es donde, mierda. básicamente, no te querías meter en su camino. Él me decía que el odio que sentía era imponente. Él trataba de enfurecerme o de hacerme pelear con gente, pero no le hacía caso. Por último, estaba Vázquez. Olvídalo. Nunca supe su nombre real, el único que lo sabía era Jaco. De todas formas, no me interesaba, era el que peor me caía. Un gordo que siempre se vestía con gorras y chaquetas de básquet o de rap. Es el que peor Era un cubano que me inmigró caía a los y es el Estados que no Unidos, ilustró. pero que le fue de mal en peor. Muy temperamental y no tenía mucha tolerancia. Lo peor de todo es que compensaba esas explosiones de ira con su gran fuerza, y a pesar de que era bien gordo, tenía una velocidad increíble. Sinceramente, por más que me caía mal, si lo enfrentaba sabía Gordos. que perdería a 2 manos. Él y Jaco hostigaban bastante a Ethan para que haga malicias. Además, podemos decir que él fue el cofundador de la pandilla. Era un gordo de mierda, pero vete tú a decirle eso, si quieres perder varios dientes. Sobreviví así hasta los 17 años. En mi hogar, mi hermana Pues Jessica también conseguía él no trabajos de ilustró medio tiempo al mientras gordo sobrevivíamos ese. con la pensión de mi abuela. Yo aportaba dinero a la casa, robando o vendiendo drogas. Mi hermana me tenía un resentimiento por considerar que la abandoné con mi abuela. Yo trataba de no joderlas, así que traía dinero a casa, para ellas, yo me guardaba un poco para drogas, o para alguna comida de vez en cuando. Mi abuela se sentía triste, porque sabía lo que yo iba a hacer por las noches. Ella sabía cómo iba a buscar a mi madre. Me advertía, pero jamás hice caso y seguí volando. Mi padre era como un fantasma para nosotros. Ya había dejado los abusos, y ahora se ausentaba, durante días, semanas, o hasta meses. Yo sabía que algún día, sería lo bastante fuerte como para esperar que entre. Darle una buena paliza y que no regrese más. La pandilla sabía de esto, y un día, fuimos a nuestro lugar habitual, un camino debajo de un puente que terminaba en un pequeño río, y por más que pasaban los años, la luz de la luna siempre se reflejaba en él, como si fuera un cristal. Ese lugar era hermoso y tranquilo, perfecto para volar. En eso, yo, bajo los efectos de unas anfetaminas, confesé el gran odio que sentía hacia mi supuesta figura paterna. Jaco escuchó atentamente, a pesar de estar volado, y dijo unas palabras que no voy a olvidar jamás. Pues lo tumbamos. No resuelves tus problemas, tarde o temprano alguien tendrá que hacerlo por ti. Pronunció esas palabras con tanta frialdad, con una mirada tan fija en mí, que realmente me heló la sangre, a pesar de que no entendí exactamente a qué se refería. Cuando me sentí un poco mejor, volví a mi casa y me acosté. Luego, esa semana no salí casi de mi casa, solo Ethan iba a visitarme, pero me dijo que no sabía nada de Vázquez y Jaco, que no podía comunicarse con ellos. Pasados unos 5 días desde las tenebrosas palabras de Jaco, vinieron policías a mi casa. Yo estaba sentado en la entrada, y los vi llegar. No Sí, fueron va bien, hostiles, pero me yo no gusta. pude evitar ponerme algo a la defensiva. A pesar de lo que pensé, no me preguntaron sobre nada de drogas. Me dijeron que mi padre había desaparecido. No mames que lo Sí, secuestraron. lo odiaba y tal, pero me sentí extraño cuando escuché esas palabras. Según los policías, él vivía con una chica en la ciudad, que estaba a unos cuantos kilómetros del barrio donde vivía yo. Me dijo que su novia lo reportó desaparecido luego de su prolongada ausencia de 4 días. Nadie podía comunicarse con él, y la última vez que la joven lo vio, fue antes de que ella se fuera a trabajar, y cuando volvió, él y su auto no estaban. Y así durante 3 días más. Ninguno de sus pocos amigos lo vio o tuvo contacto con él.
Se sentía muy raro y tenía la sensación de que el estómago me daba vueltas. Pero Luego de Mouse, que los policías se ¿por qué fueran, tan gordo? subí a mi cuarto para asimilar la noticia y sacarme esa estúpida sensación cuando recibí un mensaje de Jaco. Él me decía que a las 8 nos reuniríamos en nuestro lugar debajo del puente con motivo de celebración. No contesté. Me acosté y me quedé como novio dormido malo. pensando. Cuando desperté, tomé cualquier buzo con capucha y partí hacia el lugar donde estaba la pandilla. No eres malo, solo Cuando llegué, ¿mamona? todos estaban en ronda, esperándome. Jaco me saludó y me dijo que me sentara. Entonces, Vázquez sacó un recipiente con píldoras, se levantó y con su característico acento, dijo: Muchachos, los de la pandilla siempre cuidan a los suyos. Ya sea cualquier O sea, yo seré gordofóbico, pero esta persona también. A Vázquez no lo ilustró ni le puso voz. problema o persona, siempre puedes recurrir a la pandilla por ayuda. Eso es lo que Está viendo la celebramos hoy. respuesta que- Mi primo Francisco, el farmacéutico, tomó, digamos prestadas, unas cuantas unidades del recipiente que tengo en la mano. Es una droga experimental que, según él dice, permite a nuestro cerebro ver cosas de otro mundo. Y qué mejor manera que estrenarlo con nosotros. Yo sabía que estaba algo estupefacto por las drogas, pero no tanto. Sabía que había ¿Una algún del gallo Chavo? encerrado en lo que dijo el gordo. Aquí No solo pude hemos evitar esa visto a sensación en el medias estómago otra vez. la del A pesar mundial. de todo, no dije nada. Cada uno agarró una píldora y la tomó. Al rato, ya se podían sentir los efectos. Eran como los del LSD, pero se sentían más reales. Vi como Jaco golpeaba a la nada. Vázquez decía que se moría de hambre, entre risas. Ethan cantaba canciones de reggae, y vaya que el hijo de puta cantaba bien. Por mi parte, yo veía una silueta. Mamá. Mamá, eres tú. No entiendo nada de lo que dices. ¿Qué mierda dices? Detente, me duele la cabeza. El coño de tu madre. Ian, ¿estás consciente de que en ese momento estabas bajo el efecto de una poderosa droga experimental y que probablemente ¿Dónde lo crees que que vas, viste fue gordo? una simple alucinación? Por supuesto que sí, puta madre. Sabía que ibas a decir eso, pero el punto es que no fue la primera vez que ocurrió. Si me dejaras hablar, quizás. Muy bien. Prosigue. Jaco me despertó de un cachetazo. Me dijo que el efecto duraba poco, pero que por lo que veía el viaje se había ido al carajo. Yo no le contesté. Me levanté rápidamente del suelo, sacudí mis ropas Te y me hubiera fui. resultado chido. Increíblemente, ni Ah, siquiera qué Ethan víbora. trató de detenerme o de preguntarme qué me pasó. Me sentía muy extraño. No sabía si la silueta que vi era exactamente la de mi mamá, pero sí sabía que quería, desesperadamente, decirme algo. No paraba de pensar en ello, en que quería decirme, si en verdad era mi mamá, y que fue esa cosa que se me apareció al final. Lo que sí, ninguna otra droga me hizo ver algo así nunca. Sabía que con esa droga, quizás podría encontrar a mi mamá, a la mujer de la silueta. No sé por qué, Pero- lo sentía. Todos estos pensamientos infectaban mi mente hasta que llegué a mi cuarto. La cama parecía ser el antídoto para esas interrogantes ¿Estuvieras tan nocivas que hacían desnudo? daño a mi ¿Qué? sueño. Me tomó cierto trabajo, pero me quedé dormido. Mi reloj digital sonó a las 3 de la mañana. Muy conveniente, pensé. Ni siquiera recuerdo por qué lo habría puesto a esa hora, Santo pero cielo, daba estás igual. desnudo. Apagué la alarma y me acosté boca abajo. Al notar que mi sueño fue interrumpido de manera un poco brusca, decidí ir a buscar un vaso de agua. Me acosté hacia un lado, con la cabeza mirando hacia mi puerta, y entonces la vi. ¿Qué mierda? Yo recordaba perfectamente que no dejé la puerta abierta de mi cuarto. Esa cosa solo estaba ahí, parada. La tenue luz del pasillo me permitía ¿Estás ver su drogado? ¿Qué forma, te vas a pero nada acordar? más. Me paralicé del miedo, no voy a mentir. Trataba de convencerme de que era alguna alucinación provocada por la droga. Me percaté de que sus manos terminaban en punta, parecía como si estuviera llena de espinas por encima del antebrazo. Esto fue solo un dato que me paralizó aún más. En mi habitación no entraba claridad por mis cortinas oscuras. Estoy seguro que ella no podía ver que tenía los ojos abiertos y que la estaba observando. En ese momento, en el que mi corazón caía preso de un pulso tan rápido como de quien corre del diablo, empecé a escuchar otro sonido por detrás mío. Cerré los ojos con mucho pavor. No Solo- sabía qué hacer. Ese era el mismo ruido del monstruo que vi en mi alucinación tan particular. Rápidamente, traté de crear una rama de posibilidades. Si era el mismo ruido, entonces era probable que sea una alucinación secundaria o colateral, ya que la droga era experimental, había muchas chances de eso. Pero al mismo tiempo se sentía tan real que simplemente me nublaba. De todas formas, no soy alguien que se deja avasallar.
Con todas mis fuerzas tragué aire y cerré con fuerza mis dos puños. Mi plan era voltear rápidamente y golpear lo que sea que estuviera detrás de mí, y luego tomar una navaja o algo de punta que estuviera a mi alcance para defenderme de la mujer de la puerta. Conté en mi mente. 1, 2, 3. Nada. No había ningún monstruo o algún ser demoníaco detrás mío. Estaba mi ventana por la cual entraba un poco más de luz que lo habitual. Me di vuelta y no había ninguna mujer. Solo la puerta medio abierta. Volví mi mirada hacia la ventana. Me acerqué a ella y cuando abrí las cortinas, noté que era de día. Era algo imposible. Apenas hacía un rato, Pero entre si eran las comillas, 3. que eran las 3 de la mañana. Como mierda había pasado el tiempo tan rápido, me sentía confundido. Me senté en la cama y me puse a pensar. ¿Había sido una alucinación, un sueño, o si Ay, qué realmente lo pinche vi? loco todo. Mi cabeza me hacía añicos, y debido a toda la dopamina infectando mis nervios, tenía anulada la función de dormir de nuevo. Por lo que bajé a mi sala, hablé un poco con mi abuela mientras comía, y me fui para lo de Ethan. Quería preguntarle si él también había tenido esa especie de episodio colateral. Me recibió en su casa y nos quedamos hablando en su entrada, sentados, uno al lado del otro mientras compartíamos un cigarro. Luego del saludo y de ponernos al tema, le comenté la situación a la que me había enfrentado hacía un rato, o eso pensaba yo. Él me dijo que quizás si era un efecto producido por la droga, y que mi cerebro entró en un estado de hibernación o algo así, alguna de sus mierda. mierdas científicas. Yo le di un leve golpe en el brazo, y le dije que aunque tenga el cerebro en el inodoro por las drogas, tal cosa del estado de hibernación era algo no posible. Él se rió, y me dijo que fue lo que mejor se le ocurrió, puesto que a él no le había pasado, y aseguró que la droga es la mejor que había probado. También me presumió que había sacado 2 más de la botella de píldoras. Dicho esto, me invitó a probarlas, siendo que solo porque éramos muy buenos amigos me iba a dar una. Me puse a pensar por un Híjole, momento. van a matar a No sé exactamente Marsh, si lo ¿verdad? que me pasó fue una alucinación producida por la droga, o quizás un simple sueño, de esos que son lúcidos. También posiblemente abrí la puerta sonámbulo. Pero, ¿por qué iba a tomar esta droga otra vez? Ya lo La habían silueta. presentado, La silueta chamoy. de esa mujer, no sabía exactamente si era mi mamá, pero es alguien que habitaba en mi subconsciente, y estoy seguro de que trata de decirme algo. Tenía la esperanza de que sea mamá. Nunca soñé con ella, jamás la volví a ver salvo en mis recuerdos conscientes. Había estado buscando en las sustancias la forma de, aunque sea, decirle que la quiero una vez más. No sabía si esa silueta era ella, pero tenía que tratar, una vez más. Fuimos a la habitación de Ethan. Un lugar que no se caracteriza por ser extremadamente pulcro y ordenado. La cama estaba en el medio. Hicimos una especie de ritual extraño, Ethan se puso de un lado de la cama y yo del otro, con la vista a la ventana. Me dijo que si quería vomitar o algo podía hacerlo por la ventana, pero si tenía un mal viaje, él estaría drogado y no podría ayudarme. Le dije que no se preocupara ¿Qué y nos clase de preparamos. drogas? Si quieres Me dio vomitar, un ya está la vaso con agua y ventana. tomé la pastilla una vez más. A los minutos, mi vista comenzaba a torcerse, literalmente. Esta vez estaba en una especie de túnel profundo. Ahí estaba ella, pero esta vez estaba distinta. Me di cuenta que no era solo una silueta, era como si estuviera hecha completamente de sombras, ya que, con respecto al túnel, ella seguía completamente oscura. Ya no vibraba, estaba ahí, inmóvil con los brazos cruzados. Sentía que me miraba fijamente, y me produjo una sensación extraña de preocupación. Sentía que algo no estaba bien. Gordita. Traté de hablarle, le grité y hasta le pregunté si era mi mamá. Ninguna respuesta. Me entró más nervios, un miedo terrible, no sé a qué, pero quería que se mueva, que me diga algo. De repente, la luz del túnel se va. La oscuridad es inmensa y yo solo me desespero más. Un grito completamente distorsionado, como de alguien a quien las cuerdas vocales le están siendo arrancadas, rompió el silencio y apuñaló mis nervios, dejándome completamente paralizado en esa terrible oscuridad. Literalmente, ¿o por qué el Sentía que hasta gotas de sudor caían por mi frente, mientras escuchaba sonidos de carne siendo machada. No sabía qué verga pasaba, y la verdad es que en su momento tampoco quería averiguarlo. Su puta madre, o la gata. Ay, qué Cuando la bonita. luz vuelve y veo a esa cosa, inmediatamente me doy vuelta y corro como desquiciado. No veo salida alguna del túnel y tampoco sé si la había, pero demonios, quería alejarme de esa cosa. En los pocos segundos que la vi pude ver detrás de ella un cadáver completamente descuartizado. Empecé a correr más y más rápido y sentía a esa cosa detrás de mí, no quise voltear, pero la sentía muy cerca. Escuché de nuevo ese rugido y sentí unas manos que me tiraron bruscamente al piso. El diablo, güey. Las drogas. Desperté. Estaba recostado contra la cama de Ethan, aún estaba agitado, me dolían las piernas y estaba sudado.
Sin duda, pese a que Alguien fue llame una a alguien. alucinación, fue muy lúcida y bastante fuerte. Seguía afectado en los nervios, estaba agitado y tenía una terrible sensación de impotencia. Creo que ese monstruo mató a la mujer de mis alucinaciones, y trató de hacer lo mismo conmigo. Me levanto y veo a Ethan del otro lado de la cama, está inconsciente. Me acerco y trato de despertarlo, pero no reacciona. Aún respira, Sí se solo que se murió pegó un el buen viaje, Ethan. lo abofeteo, pero aún así sigue en su éxtasis. De repente, siento una vibración en la cama. Es el celular de Ethan. Tiene un mensaje del gordo Vázquez. En este dicta que quiere que él vaya al punto de encuentro ahora mismo, acompañado o solo, da igual. La forma en la que estaba escrito ese mensaje me estremeció un poco. Me senté en la cama y me puse a pensar en que Ethan no se iba a levantar en un buen rato. Así que me decidí por ir yo solo al punto de encuentro, a ver qué quería Vázquez. Con un poco de fuerza, tiré a Ethan a la cama, y lo dejé ahí, reposando. Salí de la casa y me dirigí hacia mi objetivo. Cuando verificó llegué, que estaba- estaban el gordo y Jaco sentados, compartiendo un cigarro. Estaban Cuando me ven, respirando. el gordo, el cual tenía el cigarro en sus manos en ese momento, lo tira al piso, apagándolo. Los dos se levantan y me observan acercarme. Cuando estoy bastante cerca del gordo le extiendo la mano, a lo que él responde con un puñetazo que me dejó en el suelo, muy atontado. Entonces el gordo me empezó a hablar. Sabes. Es irónico, yo le he robado a bastantes personas, pero no soporto que me roben. Mucho menos alguien que es de la pandilla. Cada botella pequeña de pastillas de la nueva droga, que por cierto, me cuesta muchísimo conseguir y por la cual mi primo se juega el cuello, trae 7 unidades. A ver chico listo, si somos 4 y le di una a cada uno, sobran 3, ¿no? Entonces ¿por qué carajo solo tenía una luego de ese día en la cual la compartí con ustedes? Así, el negro ese de Ethan me las quitó. Y si Están sabes que fue fanqueando. Ethan, ¿por qué carajo me Está golpeas buena a la mí? historia. Vociferé, a lo que el gordo respondió con otro golpe. Porque no soy estúpido, eres lo más cercano a su mejor amigo, y si él me robó 2, es porque seguro iba a compartir una contigo. Lo cual te hace cómplice. No puedo creerlo, te quitamos a tu padre de encima, y así es como nos lo agradeces. Y Y si fueron encima ese ellos, no pendejo sabía. ni siquiera vino, te ha dejado vendido. Me quedé en shock con ese comentario. Respondí el gordo. ¿Qué has dicho de mi padre, puto gordo? Traté de levantarme, pero Jaco me pateó la cabeza, luego de eso, me tomó por el cuello desde atrás y me levantó. Pues sí. ¿Que acaso pensaste que tu padre desapareció así por así? Jaja. Solo queríamos hacerte un favor, no vengas a defenderlo ahora, sabemos que lo odiabas, y de paso, nosotros queríamos volver a sentir esa sensación de acabar con la vida de alguien. A la mierda, Podríamos Ciro. hacerlo ahora, pero antes de que sea tu turno, vamos a darte un último y placentero viaje. ¿Qué te parece? Traté de forcejear, pero era Bájate inútil, tú. estaba atónito por los golpes. Vi como el gordo sacó la última píldora de la droga de un bolsillo, y solo me desesperé más. En eso, el gordo me golpea otra vez, adormeciéndome la cara. Incapacitado, me obliga a tomar la píldora, y no tengo otra opción que tragar. Luego de esto, Jaco me tira al piso, mientras yo toso secamente por la brusquedad con la que mi garganta fue violada. Sabía que era cuestión de minutos para volar, y quería salir corriendo, pero la tos me lo impedía. Cuando me calmé, sentí una sensación de miedo terrible. No estaba en ningún túnel, ni en mi cuarto, ni en una dimensión desconocida. Estaba en el mismo lugar, en el punto de encuentro. No me sentía mareado ni atontado. Sin embargo, una sensación de miedo trepaba como tarántula por mis nervios. Volteé mi cabeza hacia el gordo, y ahí lo pude ver, detrás de él. A la... ¿Sabes? En ese momento hubiera preferido que todo haya sido una alucinación. Y al principio pensé que lo era. Hasta que ese monstruo se lanzó sobre el gordo Vázquez y le abrió el estómago con relativa facilidad. También cuando noté que Jaco también podía verlo. Nos echamos a correr por un atajo cabrón. subterráneo para llegar más rápido a las calles. Mi plan era correr hasta lo de Ethan, corrimos por el túnel mientras los gritos de Vázquez sonaban en el fondo. De repente, oímos algo. Pero no detrás nuestro, sino delante, al final del túnel. Ese monstruo se materializó de la nada, enfrente de nuestros ojos. Ni bien apareció, se lanzó sobre Jaco. Yo alcancé a esquivarlos y, sin dudar, salí corriendo, saliendo del túnel y siguiendo hacia la avenida. Jaco quería matarme, así que, porque iba a ayudarlo, menos contra uno de esos monstruos. Las calles estaban tranquilas, ni una sola Estos alma son en más de ellas. uno. Corrí Puta madre, sin iba a detenerme decir ni una teoría pensar. rara. Miraba atrás de vez en cuando para asegurarme de que nada me perseguía, y por suerte, así era. 50 Llegué y hasta la tantos. casa de Ethan y golpeé fuertemente la puerta. Ethan me preguntó qué demonios pasaba, naturalmente.
Me limité a decirle, entre una respiración agitada, desesperación y con una voz entrecortada, que una especie de criatura nos atacó y mató a Vázquez y a Jaco. Él me replica que vio el mensaje y que por qué no le desperté. Yo le dije que él estaba muy drogado y que no se quiso levantar. Él me mira fijamente y me dice que si estoy seguro que lo que viví fue real, que ya había tenido una alucinación el día anterior. Yo le miré en manera agresiva y le pregunté qué insinuaba, aunque yo ya lo sabía. Él levantó sus puños y me dijo que mejor me fuera y que no trate de hacer nada. Yo extendí mis manos y le dije que yo no le había hecho nada a los chicos. Él me dijo que quizás lo de mi padre me hizo que tuviera otra alucinación y que en un arranque de ira ataqué a Vázquez y Jaco. En ese momento me enfurecí, puesto que él también lo sabía y no me había dicho nada. La cólera me invadió y le lancé un golpe que lo tiró al piso. Él rápidamente se levantó y me embistió contra la puerta y empezamos a pelear. Él estaba encima de mí, golpeándome en la cara, hasta que yo pude bloquearlo y estrellé mis nudillos contra su nariz en un ángulo perfecto, luego le pateé para que se quite de encima. En ese momento, traté de recuperar un poco el aire que tanto me en el suelo, hasta que me estremecí por unos fuertes golpes en la puerta. Ethan miró la puerta fijamente unos segundos, se levantó rápidamente y me dijo que seguramente era su madre, que no tratara de hacer nada. Yo le supliqué que no abra la puerta, puesto que yo estaba seguro que era alguno de esos monstruos que me siguió. ¿Y por qué el monstruo va a tocar la puerta? Pelea empezó a diluirse, dando paso a ese miedo, que volvió de nuevo para tomar su respectivo lugar. Me levanté y traté de ponerme enfrente de la puerta, para que Ethan no la abra, pero para sorpresa mía, él usó su agilidad y me pegó una patada en la cara, que por muy poco me desencaja la mandíbula. Estaba atónito, fue un golpe con una fuerza que no me esperaba. Me agarró del cuello de la camisa y me tiró hacia el lado contrario, dándole paso libre a que abra la puerta. Traté de gritar y decirle que no. Pero, demasiado tarde. Ya no pude hacer nada. Esa cosa lo metió de un golpazo a la casa, cerró la puerta y se abalanzó No mames, sobre que sí era el monstruo que rebanándose tocó la puerta. garganta como si fuera un manjar, bañando lo que parecía ser su boca en sangre con una bestialidad propia de una criatura infernal. Pude ver que era la misma cosa que atacó a Jaco en el túnel. Junté toda la fuerza de reacción posible y me levanté, volteé y me eché a correr escaleras arriba, mientras ese ser se entretenía con Ethan. Quise ayudarlo, pero ya estaba muerto, no tenía sentido. Los gritos. Dios, los gritos. Cuando subí las escaleras, pensé en entrar al cuarto de Ethan, pero por la ventana vi de nuevo a ese ser de una cabeza. Estaba apoyado contra el vidrio, como si me esperase para entrar. No me dejé atacar por mis nervios y corrí hacia el cuarto del que suponía era de la madre de mi fallecido mejor amigo. Cerré la puerta y empecé a poner contra ella todo lo que me ocurría para que esa cosa no quisiera entrar. Escuché el vidrio romperse y me desesperé aún más. Cuando ya no había nada más que pudiese bloquear el paso, me apoyé contra una pared, temblando, sudando y con los latidos de mi corazón a tope. Escuchaba gritos ahogados en sangre, gruñidos, golpes. Pero ninguno de los monstruos trataba de entrar. Solo hacían ruidos, como si quisiesen alterarme más. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero seguro fueron bastantes horas. Hasta que mi vista comenzó a fallarme y caí desvanecido. Tengo una teoría rara que no creo que vaya a ser, de que los monstruos son sus padres defendiéndolo de algo. Desperté. Estaba en el piso del cuarto de la mamá de Ethan, o la verdad no sé de quién, pero estaba vivo. La luz del cuarto estaba encendida, y todas las cosas amontonadas en la puerta, con las cuales torpemente pensé que podía defenderme. Me levanté y empecé a escuchar. Silencio absoluto. Pensé que los monstruos, no sé, se habían ido o tal cosa, pero sentía perfectamente que ya no estaban en la casa conmigo. Quité las cosas de la puerta, inseguro de todas maneras. La abrí y salí al pasillo. Ya se podían ver los vidrios rotos de la ventana de Ethan. Me acerqué, y su habitación estaba hecha un desastre, pero nada más. Seguí por el pasillo y vi manchas de sangre que dominaban esa parte del piso, y seguían por toda la escalera. Me acerqué algo temeroso al umbral, y vi toda la sangre en el piso de la sala, pero Ethan no estaba. El gran charco de sangre se había fundido en el suelo, la sala estaba hecha un desastre, pero el cuerpo de Ethan no estaba. Cuando dejé de analizar el estado de la casa, vi que ya era de noche. Tenía que volver a mi casa y asegurarme de que mi familia esté bien. Fui a la cocina y tomé un cuchillo bastante grande, por cualquier duda. No sabía si podía herir a esas cosas, pero no iba a ir desprotegido del todo. La verdad es que no sabía qué iba a hacer con la situación de Ethan y los demás, pero en ese momento solo me importaba volver a casa. Salí de lo de Ethan por la ventana rota, trepé el muro recubierto con pasto que daba a un callejón, del cual salí por la calle dirigiéndome a casa. Que la abuela Las calles estaban oscuras, y la luz de la luna parecía apagarse un poco más cada vez que parpadeaba. Luego de unas cuadras, observo mi casa desde una cierta distancia. La veo completamente a oscuras.
Me preocupo, puesto que no era tan tarde como para que estén durmiendo y de todas formas la casa nunca se queda oscura de esa manera. Cuando ya estoy por la entrada veo que el auto de mi abuela no está, me da cierto alivio porque eso explicaría las luces apagadas, sin embargo, no me confié. Entré a la casa con la llave que siempre suelo llevar. Estaba completamente a oscuras, pero me ayudaba la luz tenue de la luna que entraba por la ventana de la sala. Pude observar que las bombillas de luz estaban rotas. Mierda, eso me puso tenso, sabía que algo malo había pasado ahí. Saqué el cuchillo y me dirigí hacia el teléfono fijo en la sala. La línea estaba completamente muerta, sin ningún ruido. Quise gritar el nombre de mi abuela o mi hermana, pero no quería revelar mi posición, en caso de que algo me estuviera esperando al subir las escaleras. Antes de revisar arriba, respiré hondo, pensé en mi madre una vez más, traté de prepararme para cualquier cosa, y subí. El piso de arriba tiene 4 puertas, 2 de un lado derecho, 1 a la izquierda y la del baño al fondo. Yo duermo en el cuarto de la izquierda, los otros 2 son de mi abuela y mi hermana. Traté de abrir el cuarto de mi hermana. Cerrado. Joder, si era por mí hubiera pateado la puerta, pero no sabía qué esperar. Me dirigí al de mi abuela. El mismo resultado. No iba a ir a chequear hasta el baño, prefería que si algo salía de ahí lo sabría por el ruido que haría al salir de ahí. Entonces solo quedaba una opción, mi cuarto. Estaba cerrado, pero yo tenía la llave. Cuando entré estaba completamente a oscuras y no entraba ni siquiera claridad por mi ventana. A puro tacto localicé mi cama y sabía que en algún lugar de ella estaría mi linterna, tanteé y tanteé un rato debajo de la cama y no estaba. Tocando el piso y luego la pared, encontré mi PC y pude encontrar la linterna en el escritorio. En ese momento, pude escuchar un sonido, y mis ojos no estaban preparados para lo que iba a ver. No mames, ¿otra vez el monstruo? ¡A la mierda! La pared de mi ventana estaba llena de una especie de tentáculos No voy a carnosos, arruinar el con momento, aspecto similar a raíces de un árbol infernal, que parecían moverse y palpitar como si succionasen la vida misma. Estos tentáculos infectaban mi pared como si de Tenia se tratase, donde se suponía estaría mi ventana, había un ojo que sobresalía de la maraña con aspecto similar a un capullo. Este ojo era oscuro y su pupila roja pura como la sangre demostraban una malicia digna del orgullo de Lucifer. Pude ver que entre la pared y el capullo salían ¡Aguanta, dos tentáculos chamoy! con aspecto similar a los de algún pulpo o camarón, carnosos, con sopapas las cuales chorreaban un líquido corrosivo. Estos tentáculos convulsionaban en una danza monstruosa, eran grandes, y por lo que noté podían estirarse a voluntad. El ojo, que me clavó la mirada, palpitaba, y movía su pupila del demonio cada vez que movía la linterna. Tenía vida, y sabía que lo estaba mirando. Quise clavarle el cuchillo en el ojo, pero me paralicé del miedo. Esa cosa era lo más horrible que había visto hasta ahora, sin contar que me sentí terriblemente intimidado por esos tentáculos que parecían pedir a gritos succionar mi carne. En el clímax de horror más profundo, empiezo a escuchar susurros, parecían venir de todos lados, dentro de mi cabeza, produciéndome una fuerte migraña. Luego de unos segundos, por encima de los susurros resuena una voz en mi cabeza. Has tomado tu tiempo. Una voz roncosa, imposible de describir exactamente, me dijo esas palabras. Parecía que su voz cambiaba de timbre cada vez que terminaba una oración. No distinguí en un lo que momento decía. tenía la tonada de una bestia salvaje, y en otro, tenía el tono de un hombre bastante elegante, pero sin embargo, la voz ronca no se quitaba, es como si sus cuerdas vocales estuviesen quebradas y aún así hacían un esfuerzo de otro mundo para vibrar. No era estúpido, y sabía que era ese monstruo el que se dirigía a mí. Tragué saliva y respondí en un tono agresivo. ¿Qué mierda quieren de mí? ¿Están en mi cabeza? Esto es todo una alucinación terrible. ¿De dónde vienen y por qué quieren matarme? Oh, no es nada personal. Ya. Verás, somos de una dimensión desconocida para ti, y en la que no cabe ni siquiera un solo segundo de tu existencia. Cada uno de nuestros años, buscamos una víctima corrompida por el dolor y la maldad que envían en el mundo. Usan sus miedos, su psique, su mente, para poder entrar. Nos hacemos pasar por una alucinación larga, que poco a poco se va volviendo real, hasta que él, a través de su mente, nos permite entrar a su mundo físico. No mames, está bien vergas. ¿Sabes algo? Pasan los siglos, y aún así me sigue matando de satisfacción ver la cara de la víctima, a quien le cuento esto. ¿Por qué a mí?
No fue suficiente con todo lo que sufrí. recuerda por qué Si yo los dejé se entrar, trata donde estoy un seguro que monstruo todo le esto es gusta una alucinación. la sangre de los Quizás yo maté a drogadictos. los de la pandilla. Ustedes no son reales, solo son una alucinación producida por todo el dolor que he sufrido durante tantos años. ¿Son solo eso, una alucinación? Estamos en tu mundo, Ian. No somos una alucinación. No somos una alucinación. Estamos en tu mundo. Estamos en tu mundo. De repente sentí un sonido detrás mío. Era ese ser que había visto en mis alucinaciones, ese monstruo sin cara ni integridad física, se acercaba a mí. Sin pensarlo, le lancé una patada muy fuerte que lo derribó, y de paso me empujó a mí mismo hacia atrás, sacándome de la habitación y, de pura suerte, esquivar un latigazo de los tentáculos que me lanzó el ser de un ojo. En el pasillo, me levanté rápidamente y cerré la puerta, dejando al monstruo sin cara y al ser de un ojo detrás de ella. Podía sentirlos golpear la puerta desde adentro, y tenía muchísimo miedo de que la rompieran. No Por me el suena, rabillo la del verdad. ojo, me doy cuenta de algo. La habitación de mi hermana está abierta. Ahí, habían otros dos monstruos, sin ojos, con solo una gran boca en sus cabezas. Ellos se estaban alimentando del cadáver de mi hermana. Les grité enfurecido, y eso llamó la atención de uno de ellos, que dirigió su cabeza hacia mí y se me lanzó. Yo, sin embargo, en una sorpresa hasta para mí mismo, lancé un puntazo que le dio en el pecho, y empecé a apuñalar una y otra vez, mientras hacía fuerza contra esa criatura. La criatura chillaba de dolor, pero yo no paraba, apuñalaba y apuñalaba en el mismo punto, en lo que creía era su pecho, hasta que la criatura redujo su fuerza, y entonces, la lancé dentro del cuarto, golpeando al otro monstruo. Cerré la puerta detrás de ellas. Las lágrimas caían, estaba sudando, y mi mano, a pesar de apretar muy fuerte el mango del cuchillo, temblaba sin más. No me dejé llevar por el miedo, y me puse a bajar las escaleras para salir de la casa. En eso, escucho un grito. Venía desde el cuarto de mi abuela. Miré el cuchillo y subí de nuevo, corriendo. Pateé la puerta varias veces hasta que cedió. Cuando pude entrar al cuarto, vi lo peor que pude haber visto jamás. Mi abuela estaba crucificada en la pared. En lugar de clavos, cuchillos y maderas astilladas la sostenían contra la pared, llena de sangre seca, como si alguien hubiera arrojado torrentes y torrentes de sangre de una manera descuidada. Estaba desnuda, llena de cortes por todo el cuerpo, y tenía una madera rota dentro de sus genitales. ¡A la Sinceramente, mierda! vomité sin poder evitarlo. De una de las esquinas, saliendo de su resguardo de sombras, había un hombre, con la piel podrida, gusanos salían y entraban de ella, en un ciclo de alimentación sin fin. Sus cuencas eran oscuras y su cara era de un tono gris verdoso, estaba intacta en comparación con su podredumbre cuerpo, del cual colgaban ropas rotas llenas de mugre. No En sé medio cómo, de la pero lo película. reconocí. Y antes de que yo pudiera decir algo, él me habló. ¡Es el padre! En ese momento, lo que alguna vez fue mi padre, con una madera en forma de estaca muy afilada, abrió por el estómago a mi abuela. Yo grité y grité, me lancé sobre él para tratar de apuñalarlo, pero me tomó del cuello y me clavó la madera en el muslo. Grité de dolor, pero aún así le clavé el cuchillo en una de sus cuencas vacías. Él lanzó un grito de dolor y me arrojó contra el borde de las escaleras, rompiéndolas, por lo que aterricé en el piso de la sala, atontado. A pesar del dolor, tomé mi linterna y vi que mi padre saltó desde el piso de arriba para caer sobre mí, así que hice un esfuerzo sobrehumano y lo esquivé. Tomé una de las sillas de madera y rápidamente, mientras él aterrizaba, se la partí en la cabeza. Esto lo atontó unos segundos, los cuales aproveché y le clavé el cuchillo en el cuello, lo hundí tanto que casi se le salía por el otro lado. Le dije que esta vez no me iba a ir sin pelear. Él me tomó del brazo muy fuerte y apretó, me hirió, creo que hasta me dislocó el hueso, pero yo, por la furia y adrenalina, no sentía tanto dolor. Tomé uno de los pedazos de madera de la silla destruida y se lo clavé en el ojo. Él gritaba, y empezaba a salir un líquido espeso de su cara, lleno de gusanos y arañas. Él me soltó, y entonces yo jalé hacia atrás recuperando el cuchillo. Jalé con tanta fuerza que me tiré al piso, escuché un ruido arriba y tomé la linterna para ver que los monstruos estaban rompiendo las puertas. Con toda la energía que me quedaba, salí de mi casa y cerré la puerta detrás de ellos. Luego corrí, no hacia el lado de la ciudad, sino el contrario. No sabía dónde quería ir, pero corrí y corrí hasta que no pude más. Limpié el cuchillo, lo guardé bien y me dispuse a dormir al lado de un bar de 24 horas, el cual me trató como un vagabundo más. Yo estaba herido, pero no de gravedad, lo cual me ¿Y sorprendía nadie y lo aliviaba. siguió? Quizás sí, necesitaba Bueno, es que ayuda, pero no iba a chingó volver al a mi casa monstruo ni y a al ningún padre. lugar. No sé si en las calles estaba seguro, pero no creo que podía ser peor que lo que ya había pasado.
Sabía lo que sucedería, que me buscarían. Entonces la gente del bar me dio una idea. Al día siguiente Sí, lo mismo estaba pensando. me las apañé para cortarme todo el cabello con el cuchillo. Seguido de eso y con mucho Silent esfuerzo, Hill le drogas. robé a un chico su gorra y fui a un lugar que mantiene indigentes. Entonces viví así por un tiempo, más de 2 meses. La policía me buscaba, pero los incompetentes no daban conmigo. Algunos días dormía en los hogares para indigentes, y en otros, en la calle. Tenía pesadillas con lo que sucedió, pero solo quedaban en eso. No vi nada raro ni a esos monstruos de Y ya no nuevo. volvió a pasar Un nada. tiempo después, en uno de los hogares de indigentes, me encontré con Eva. Era una chica muy hermosa, con ojos verde marinos, piel blanca y cabello de oro. Le llamé la atención inmediatamente, y me dijo que no parecía un indigente como los demás, y estaba convencida que yo escondía algo. A pesar de que era linda y tal, mantuve mi fachada de indigente. No solo no me importaba una relación, a pesar de que era muy hermosa, sino que en ese momento me atrajo una cosa de ella. Era bibliotecaria, en una de las bibliotecas más grandes de la ciudad. Entonces, luego de un tiempo de ir todos los días a ese refugio para verle y hablarle, luego de inventar una vida en parte falsa para ganarme ¿El su confianza y bibliotecario no hasta de paga? tener la oportunidad de besarla, conseguí lo que quería. Le pedí un simple favor, libros. Libros de temas oscuros, demonios, y esas cosas. Ella me ofreció su casa para ir a leer y revisar, pero yo me negué. Entonces, ¿qué hace? No quería estar en un lugar Puede ser cerrado que y fuera mucho menos voluntaria. ponerla en peligro. Así que, una vez que conseguí el material de lectura, fui una noche a quedarme en un salón de lectura público en el centro de la ciudad. Me arriesgaba mucho a que me descubrieran, pero, a cambio, aprendí mucho de ellos. Y te harás En los rico. libros los denominaban como Teizniokkuga, que traducido sería algo así como los de ningún lugar. Según las creencias, vive los coraje. 4 reinos celestiales, los 4 mundos que van más allá del mundo, son el pasillo, la paz, los sueños y el vacío. El pasillo es el lugar donde se propinan los castigos a las almas impuras. La paz es donde las almas que mueren injustamente por la maldad del mundo, o las cuales han demostrado tanto orgullo en vida y necesitan descansar, van a este lugar. El mundo de los sueños es un reino bastante desconocido, se cree que es el mundo en el cual no hay reglas, no hay tiempo, y todo se puede moldear según la mente de quien sea el afortunado o desdichado que pueda entrar en él. Y por último, el vacío. El vacío es un lugar donde yacen las criaturas forjadas con los residuos de los Drogas y sentimientos más Lovecraft. oscuros de los seres Sí, humanos. son Monstruos las que se forjan dimensiones. mediante la maldad, el miedo, la desesperación, los fetiches, el dolor y demás. Se cree que en él habitan criaturas demenciales, cuyo único objetivo es escapar y causar el caos en el mundo. Se cree que cada reino celestial, o mundos del más allá, tienen su cerrajero. Su guardián que tiene las llaves para abrir la puerta a dicho mundo y los accesos dentro de él. Se dice que los cerrajeros son almas que alguna vez fueron humanas, y que cada milenio, un alma entrará en contacto con uno de los 4 mundos del más allá. Según el mundo al que entre, esa alma reemplazará al cerrajero, dándole la paz eterna por otro milenio. Aunque esto no siempre sucede, y a veces pasan muchos milenios antes de que un cerrajero sea reemplazado. La orden es una fuerza por encima de los 4 reinos y cerrajeros, que se encarga de que este ciclo se cumpla, pero es neutra, y según las lecturas no siempre cumple con una moralidad o de la manera correcta. Las historias cuentan que, en los tiempos medievales, existía una sanguinaria bruja, cuyo nombre ha quedado olvidado en los años y en la vergüenza por ser la principal actriz en el acto de la destrucción del orden celestial, conocido como la llegada del Señor. Se dice que esta bruja tenía tanta sed de maldad, de derramamiento de sangre y de caos, que, consiguiendo libros malsanos y prohibidos, burlando al cerrajero del vacío, pudo ponerse en contacto con uno de los demonios más puros. No tiene nombre, pero algunos lo llaman el Señor. Ella le dijo a ese ente de maldad pura que quería ser su mujer, su puerta al mundo de los vivos, que quería que él llenara su útero y que de esa forma, daría a luz a los hijos del Señor en el mundo físico, y así ellos desatarían el caos y saciarían su sed de sangre. Lo El usual. Señor aceptó su propuesta, y le dijo paso a paso el ritual para que ella pudiese entrar a el vacío, pero que, tenía que esperar a que se cumpla el milenio. Pasaron los años, y la bruja, con las últimas energías que le quedaban, realizó el ritual el día que se cumplió el milenio. Como es ley, la bruja tomó el lugar de cerrajera del vacío, pero, de alguna forma no escrita, desconocida para los mortales y la historia oscura, la bruja logró burlar a la orden. Ignoró su labor como cerrajera y se metió dentro del vacío para copular con el Señor, pero no solo fue el Señor, sino una cantidad desconocida de monstruos se unieron a la orgía sangrienta, acabando una y otra vez dentro de la bruja y cumpliendo su deseo. Ella, embarazada ya de los monstruos, quiso dejarlos salir del vacío, pero los otros 3 cerrajeros se encargaron de pelear contra los monstruos, impidiendo que salgan y destruyan el mundo, asesinando a la bruja que montaba el manto de la cerrajera del vacío.
Cuando un cerrajero es asesinado por otra fuerza, su alma se pierde en el universo. Sin embargo, el señor, haciendo uso de su magia, rescató el alma de la bruja y la revivió en el mundo de los vivos, aún estando embarazada de él y de otros monstruos, esto en una esperanza de que se cumpla su deseo de destrucción. Luego de esto, los cerrajeros pudieron encerrar al señor en lo más profundo del vacío durante toda la eternidad, y elegir a una alma pura que sea el nuevo cerrajero del vacío. La bruja, que se ocultaba de los cerrajeros en el mundo vivo, luego de 66 días de esos sucesos, conocidos como la llegada del Señor, siendo una noche de luna llena más pura y tormentosa, la bruja empezó a dar a luz a seres indescriptibles, uno tras otro, una aberración tras otra aberración. La bruja murió a las horas, pero su cuerpo seguía dando a luz a seres monstruosos, los hijos del vacío. 66 días. 66 días tardó la orden en sacar del mundo a esos monstruos, que desolaban pueblos y ciudades enteras. Debido a su increíble energía negativa, ningún cerrajero les abrió las puertas, negándose a la orden. La orden no podía destruirlos, eran como un filtro de energía negativa y se regeneraban con ella. Entonces, la orden los puso en ningún lugar. Así es, un limbo en el universo, en el cual están encerrados, por eso se los conoce como los de ningún lugar. Sin embargo, el sello se debilita cada 66 años. Cada 66 años, ellos buscan un alma corrompida por las emociones humanas más oscuras como el miedo y la maldad. La torturan usando sus miedos y activando sus más bajos instintos. Cuando la víctima más ceda a ellos, más fuertes se hacen, hasta que tienen la suficiente fuerza para entrar al mundo físico. Durante 66 días ellos vagarán por el mundo, destruyendo todo, causando todo el dolor y derramando la mayor cantidad posible de sangre. Sin embargo, actúan de manera discreta, puesto que si repiten lo de ya milenios atrás, podrían ser destruidos si irritan a el orden. Entre horas y horas de búsqueda y lectura, me había quedado dormido. Para mi malísima suerte, un policía me despertó al día siguiente. Y bueno, ya sabes lo demás. Sé que lo que acabaste de escuchar Estuvo es muy surrealista y tal, pesadísimo. pero tienes que creerme. No he tocado ninguna sola pastilla ni cigarro desde ese entonces, porque tengo un terrible trauma a volver a alucinar con esas cosas, un trauma más fuerte que mi adicción a las drogas. Por eso me fue fácil dejarlas. Sé que suena una locura, pero es lo que pasó, yo no maté a mis amigos, ni a mi padre, ni a mi familia. No estaba alucinando, no eran las drogas. Estuve calculando, y hoy es el día 65. Mañana ya estaré libre de ellos. Ian. Soy el psicólogo de la policía local, y lo sabes. Estás acusado del asesinato de múltiples personas, amigos tuyos, tu familia y tu padre. Mi trabajo es analizar tu perfil psicológico y determinar tu capacidad para afrontar una situación de juicio como adulto a pesar de tu edad. La historia que me acabaste de contar va más allá de ser descabellada. Sin embargo, y pese a mi profesionalidad, siento que de alguna manera dices la verdad, y veo que eres una buena persona. Sin embargo, mi escepticismo se me interpone. Así que, lo único que se me ocurre escribir es que eran las drogas que te provocaron una terrible alucinación. O que hay unos demonios sueltos cuyo objetivo es desatacarlos. No, ya te dije, no eran las drogas. No fue una alucinación. Lo que viví fue real, y esas cosas están aquí en nuestro mundo. Tienes que creerme, no eran las drogas. Te repito, no eran las drogas. Oh, no. Seguro que no. Pero nosotros sí. Estuvo buena, estuvo muy buena. Edición por set. Este vato. También tiene puntos extra, realizó sus propias ilustraciones. Salvo con el Vázquez y él, pero estuvo muy bien, la neta estuvo muy chida, me gustó. Ah, ya me acordé quién. Sí, vamos a ver quién es el rey, pero ya me acordé. Rey. El título dejó muy obvio al final. Y vamos a hacerle rey a Cendric.
Y ya nos vemos. Capaz que hago directo mañana o veo, pues, si me animo. ¿Y qué tal me amanezco mañana? Vale, chicos, descansen, nos vemos. Ahí les digo.